Nunca supe en qué momento el frío dejó de ser del aire y comenzó a venir de adentro. Aquella noche el viento soplaba como si intentara borrar los muros, y cada respiro me dolía en los pulmones. No había luces, solo el reflejo pálido de la luna en el alambre oxidado. Corría sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía los vería, y no debía verlos, no otra vez. La tierra estaba húmeda, resbaladiza, como si la misma montaña quisiera tragarme. Los perros ladraban lejos, y el eco hacía que sonaran cerca, demasiado cerca. Mis manos temblaban, la sangre seca y áspera se mezclaba con el barro. Había escapado, sí, pero la palabra libertad no significaba nada cuando el miedo te respira en la nuca. Dicen que el infierno está bajo tierra. Mentira. El infierno es un lugar que se pega a tu piel, te acompaña, te sigue incluso cuando crees haberlo dejado atrás. Y esa noche, mientras el horizonte se abría frente a mí, comprendí que no estaba solo. Sentí pasos, lentos detrás de mí, pasos que no dejaban huellas. El aire olía a hierro, a sudor, a desesperación. Escuché mi nombre pronunciado con una voz que ya no pertenecía a ningún ser vivo. No quise mirar, no debía. Solo seguí corriendo hasta que mis pies tocaron el asfalto. Una carretera, un auto, una oportunidad. Crucé sin pensar, jurando que nunca volvería a mirar hacia atrás. Pero el infierno no termina cuando cruzas una puerta. A veces, la puerta solo se mueve contigo. Aquella noche dejé atrás los muros, las rejas y las sombras. O eso creí, porque ahora, cada vez que el viento sopla contra mi ventana, vuelvo a oír esos pasos y sé que me encontraron. Dicen que en Chile hay lugares donde el frío no viene del clima, sino de la historia. Sitios donde los ecos se confunden con los gritos antiguos, donde las paredes aún guardan respiraciones que nadie quiso escuchar. A mí me tocó uno de esos lugares, no por curiosidad ni por destino, me tocó porque lo merecía, o eso me dijeron. Cumplía mi condena en una prisión olvidada al sur, entre cerros y niebla. Un complejo tan viejo que los mapas ya no lo marcaban. Allí el tiempo no pasaba, solo se oxidaba. Los guardias hablaban poco, los presos menos, y por las noches el silencio pesaba, como si algo enorme estuviera despierto debajo de nosotros. A veces las luces parpadeaban y alguien desaparecía al día siguiente, pero nadie hacía preguntas. Preguntar era peligroso. He escuchado muchas historias desde entonces. Dicen que nadie escapa de ese lugar, pero yo lo hice, y aunque mi cuerpo logró salir, todavía no estoy seguro de haberme liberado. Quizás por eso decidí contar esto, no para justificarme, sino para advertirte. Si alguna vez oyes pasos detrás de ti cuando crees estar solo, no corras. Ya es tarde. Antes de seguir con mi relato, necesito saber algo. ¿Desde qué país y ciudad me estás escuchando? Quiero entender hasta dónde llegan mis palabras, hasta dónde pueden alcanzarlos ellos. Suscríbete, deja tu comentario y no te olvides de dar like. No lo hago por fama, lo hago porque cada nombre nuevo que aparece aquí me da la sensación de que sigo siendo real, que todavía no me borraron del todo. No recuerdo el día exacto en que empezó todo, pero sí la sensación. Era como si el aire hubiese cambiado de peso. Ya no respirábamos lo mismo. Cada vez que inhalaba, sentía que algo se metía conmigo, como una niebla invisible que se colaba por los pulmones. Los otros presos lo notaban también, pero nadie hablaba. En ese lugar las palabras se volvían cuchillos. Mi celda era la número 17, un número maldito, decían. El muro del fondo tenía una grieta que se extendía como una vena, y cada noche escuchaba un murmullo que salía de allí. Pensé que era el viento, hasta que el viento empezó a pronunciar mi nombre. Al principio lo ignoré. En prisión uno aprende a convivir con sus propios demonios. Pero este no era mío.
Había un tipo, Gutiérrez, que dormía 2 celdas más abajo, un exminero del norte condenado por algo que nunca confesó. Una noche, durante el recuento, lo escuché rezar. No un rezo común. Sus palabras eran huecas, sin ritmo, como si repitiera algo que había oído bajo tierra. Esa misma madrugada, su cama amaneció vacía, el candado intacto, la puerta cerrada. Nadie volvió a mencionarlo. Después de eso, comenzaron los apagones. Las luces parpadeaban por segundos y en la oscuridad se sentían pasos, lentos, como si alguien arrastrara los pies. El sonido venía del pasillo, luego de las paredes y, por último, de adentro de las celdas. Cuando regresaba la luz, siempre faltaba alguien. Los guardias decían que eran fugas, que algunos aprovechaban la confusión, pero yo conocía el miedo en sus rostros. No buscaban a los desaparecidos, solo anotaban sus nombres y seguían patrullando, fingiendo que nada pasaba. En sus ojos vi el mismo terror que me mantenía despierto. Una noche me despertó un olor metálico. No era sangre, era algo más espeso, más viejo. El murmullo de la grieta era ahora un susurro constante, como si algo respirara detrás del muro. Me acerqué, movido por una mezcla de curiosidad y desesperación. Toqué la piedra fría y sentí un pulso, un latido. La pared estaba viva. Retrocedí, pero el sonido me siguió. Era un eco, un llamado. Cada latido coincidía con los míos, como si mi corazón y aquel ser compartieran el mismo ritmo. Sentí que me observaba desde dentro, que esperaba algo. Entonces comprendí. Aquella grieta no era una grieta, era una puerta. Los días siguientes, los sueños cambiaron. Soñaba con túneles interminables, con voces que me decían que el camino a la libertad ya estaba abierto. Despertaba empapado, con la sensación de haber cavado toda la noche, y cada mañana la grieta era un poco más grande. Intenté contárselo a un guardia, un hombre viejo al que todos llamaban el jefe. Me miró sin sorpresa y solo dijo: «No escuches, muchacho. Ese muro no se abre hacia afuera». Luego se alejó, arrastrando las botas, y por primera vez noté que su sombra no lo seguía. Esa misma noche decidí escapar, no porque quisiera libertad, sino porque entendí que quedarme allí significaba convertirme en parte de la piedra. Me juré que saldría, aunque fuera arrastrándome por el infierno mismo. Lo que no sabía era que el infierno no tiene salida. El plan nació del miedo. No de la valentía ni de la esperanza, miedo puro, animal, ese que te hace moverte sin pensar. Cada día la grieta crecía un poco más. Ya podía ver dentro, un hueco negro, húmedo, que exhalaba un aliento frío como el metal. No sabía qué había al otro lado, pero sabía que lo que estaba de este lado no me dejaría vivir mucho más. Robé una cuchara del comedor, una linterna rota y una manta que olía a moho. Durante las horas de trabajo forzado, observaba los pasillos, los turnos de los guardias, el sonido de las campanas que marcaban los cambios de vigilancia. Todo seguía un ritmo perfecto, pero dentro de ese ritmo había huecos, pequeños silencios. Esos eran mis respiros, mis ventanas. No podía hablar con nadie. Los demás presos ya no eran hombres, eran sombras esperando su turno para desaparecer. Uno de ellos, un tipo flaco con los ojos hundidos, se me acercó una tarde y me susurró: «No te vayas por la grieta. No todos los que entran regresan siendo ellos mismos». Cuando giré para responder, ya no estaba. La noche de mi intento llegó con una calma que me dolió en los oídos. Ni los grillos cantaban. Solo el viento, soplando entre los muros, como si el edificio respirara. Me arrastré hacia la grieta con el corazón golpeando contra las costillas. La linterna chispeó 3 veces antes de morir. La oscuridad me tragó sin ceremonia. Metí el brazo primero. El aire del otro lado era denso, como si tuviera cuerpo. Sentí un calor extraño, casi humano. Luego, un tirón.
Algo me sujetó de la muñeca. No era una mano, era algo más blando, más húmedo. Tiré con fuerza, grité sin voz. Cuando logré soltarme tenía la piel marcada, como si me hubieran dejado un sello. Retrocedí hasta mi cama temblando. Me cubrí con la manta, pero el frío venía de dentro. Cerré los ojos y escuché los murmullos crecer, ahora más claros. Decían nombres, no solo los de los desaparecidos, también el mío. Pasaron 3 días sin que nadie viniera a buscarme. No hubo recuento, ni guardias, ni ruido. Solo el silencio. Un silencio tan espeso que juraría escuchar el zumbido de mi propia sangre. Cuando finalmente abrieron la puerta de la galería, no era de día ni de noche. Era algo intermedio, un gris enfermo, gris. Caminé por el pasillo con la espalda contra la pared. Las celdas vacías, las camas intactas. En la pared de cada celda, una marca, un número tachado con algo oscuro. Llegué hasta la puerta principal, pero estaba abierta. No había nadie vigilando. El aire de afuera olía a lluvia y a hierro. Di un paso y sentí el piso latir. Sí, latir, como si la tierra misma tuviera un corazón. Me detuve y escuché un suspiro detrás de mí. No quise mirar. Sabía que si lo hacía, no volvería a ver el amanecer. Corrí hasta que mis pies sangraron y el sonido de mi respiración se mezcló con el viento. Creí que había escapado, que por fin había roto las cadenas. Pero cuando crucé el último portón y vi el horizonte, algo dentro de mí seguía atado. La prisión no se quedó atrás. Sentí su sombra moviéndose conmigo, como si me hubiese marcado desde adentro. Desde entonces, cuando cierro los ojos, escucho su respiración y juro que, a veces, respiro al mismo ritmo. El desierto chileno es un lugar donde el sonido muere rápido. El viento se lo lleva, la arena lo entierra, y uno aprende que el silencio puede tener peso. Caminé durante horas o días, no lo sé. El tiempo se había roto igual que la linterna. Solo sabía que debía seguir hacia el norte, donde decían que había pueblos, gente, vida. Pero cada paso me hundía más en un vacío que olía a sal y soledad. Las montañas al oeste parecían observarme. No era imaginación. Sentía la mirada en la nuca, un calor suave, casi curioso. Cuando me detenía, el viento también se detenía, como si el mundo entero contuviera la respiración para escucharme. Fue entonces cuando oí los primeros pasos detrás de mí. Eran lentos, rítmicos, iguales a los que escuchaba en la prisión. Me giré con el corazón en la garganta, pero no había nada, solo polvo y sombras. Seguí caminando, pero cada vez que mi pie tocaba el suelo, el eco repetía mis pasos un segundo después, como si algo invisible caminara justo detrás, imitando mis movimientos. Una noche encontré una vieja estación de tren abandonada. Las vías se oxidaban bajo la luna y las ventanas rotas parecían ojos vacíos. Entré buscando refugio y allí encontré un calendario pegado en la pared. Marcaba 1987. Lo más extraño fue que alguien había escrito debajo con letras torcidas: «Todavía estás adentro». Dormí mal, entre crujidos y susurros. En algún momento desperté por el olor a cigarrillo. Había una brasa encendida en el suelo, recién apagada. No había nadie. Dejé la estación antes del amanecer, con la sensación de que la soledad era solo una máscara. A mediodía vi un camión detenido al borde de la carretera. El conductor, un hombre moreno y arrugado, me ofreció agua sin preguntar nada. Su mirada era cansada, resignada. Cuando le conté que venía del sur, del penal, no pareció sorprendido. Solo dijo: «Nadie sale de ahí sin dejar algo atrás». Le pedí que me llevara al pueblo más cercano. Asintió, encendió el motor y en la radio empezó a sonar un programa viejo, de esos que transmiten historias de terror. Pero lo que el locutor decía no era una historia, era mi historia, mi voz, mis palabras, contando cómo había escapado.
Apagué la radio, pero el locutor siguió hablando. Miré al conductor. Su rostro se había endurecido, los ojos fijos en el camino, las manos temblando sobre el volante. «No mire atrás», murmuró. «No todos los fantasmas vienen de los muertos». El camino se volvió cada vez más angosto, como si el desierto nos tragara. De pronto, el motor murió. El silencio volvió, espeso. El hombre bajó sin decir palabra y caminó hacia la nada. Nunca volvió. Cuando abrí la puerta del camión, vi mis huellas en la arena, pero también otras, más grandes, más hondas, siguiéndome desde muy atrás. Esa noche acampé junto a una roca. El viento traía voces, las mismas que escuchaba en la grieta. Me decían que no corriese, que ya había llegado. Al mirar el horizonte, vi luces titilando, un pueblo, una promesa de descanso. Pero en el reflejo del metal del cuchillo vi mi rostro distinto, más pálido, más ajeno, y detrás de mí, por un instante, una sombra alta, inmóvil. No estaba solo, nunca lo estuve. El pueblo se llamaba San Emiliano, un puñado de casas polvorientas, un bar, una iglesia vieja y una torre de agua que gemía cuando el viento soplaba. Llegué al amanecer exhausto, con la garganta seca y las piernas pesadas como piedra. Nadie salió a mirarme, pero sentí las miradas detrás de las cortinas, el tipo de curiosidad que no nace del miedo, sino del reconocimiento. Encontré refugio en una pensión pequeña, regentada por una mujer de ojos grises y sonrisa tensa. Me dio una habitación sin hacer preguntas, como si ya supiera quién era. «Aquí nadie pregunta nada, hijo», dijo. «Solo se sobrevive». Me entregó una llave oxidada y un vaso de agua que sabía a hierro. Esa primera noche soñé con la prisión, no con los muros ni con los gritos, sino con la grieta. Estaba abierta, palpitando, y algo se movía detrás. Desperté sudando, y en la pared junto a la cama había una marca húmeda, como una mano apoyada desde el otro lado. Por las mañanas el pueblo parecía normal. Niños jugando, hombres trabajando, el sonido de una radio vieja repitiendo canciones antiguas. Pero al caer el sol, todo cambiaba. Las calles quedaban vacías, las ventanas se cerraban, y desde el valle subía un murmullo. No era viento, era como si alguien caminara entre las casas, arrastrando cadenas invisibles. Intenté hablar con un anciano que vendía pan cerca de la iglesia. Le conté que venía del sur, que había escapado de algo. Él me miró largo rato, sin sorpresa, y me respondió: «Aquí todos escapamos de algo, hijo, pero nadie se salva». Luego me dio el pan sin cobrarme. Cuando lo partí, encontré dentro un trozo de papel húmedo. «No te quedes hasta la tercera noche». Esa advertencia me persiguió todo el día. Pensé en irme, pero el cuerpo no me respondía. Caminaba en círculos, siempre volviendo a la misma calle, la misma esquina, el mismo perro que no dejaba de mirarme. Era como si el pueblo girara a mi alrededor, manteniéndome dentro de un bucle invisible. La tercera noche llegó sin que me diera cuenta. Estaba en la habitación, con la luz apagada, cuando escuché pasos en el pasillo. Lentamente se detuvieron frente a mi puerta. Un suspiro, un roce de uñas contra la madera y luego una voz, la misma que había escuchado en la grieta, llamándome por mi nombre. Me quedé inmóvil. El pomo comenzó a girar despacio, como si alguien del otro lado dudara entre entrar o no. Tomé el cuchillo que guardaba bajo la almohada. El aire se volvió denso, y por un instante el olor a humedad de la prisión llenó la habitación. Cuando abrí la puerta de golpe, el pasillo estaba vacío, pero en el suelo frente a mí había un rastro de barro fresco que se perdía escaleras abajo. Seguí el rastro hasta la entrada de la pensión. La puerta principal estaba abierta, moviéndose con el viento. Salí a la calle, y el pueblo estaba muerto. Las casas vacías, las ventanas rotas, la torre de agua oxidada. No había sonido alguno.
Me giré confundido y la pensión ya no estaba detrás de mí, solo el desierto, de nuevo, infinito y gris. Entonces lo entendí. Nunca había salido. Todo este tiempo, el camino, el camión, el pueblo, eran solo pasillos del mismo infierno, distintas celdas de la misma prisión, y mientras me arrodillaba sobre la arena, oí una respiración detrás de mí. No quise mirar. Pero la sombra se proyectó sobre el suelo, alta, humana, familiar. Era la mía, pero seguía moviéndose incluso cuando yo estaba quieto. Caminé sin rumbo durante horas o días. Ya no sentía el cansancio, ni el frío, ni el hambre. Solo una presión constante detrás de los ojos, como si alguien intentara mirar desde dentro de mi cabeza. Cada tanto, el viento traía susurros, fragmentos de oraciones que no alcanzaba a entender. Todo lo que alguna vez conocí, la prisión, el desierto, el pueblo, se mezclaba en un solo paisaje, gris, torcido, inmóvil. Encontré una cueva al pie de una montaña y me refugié allí. El aire era húmedo, espeso, y olía a hierro oxidado. En la pared había marcas, idénticas a las que vi en mi celda, líneas, nombres, fechas. Algunos eran los de mis compañeros desaparecidos, otros eran los míos, repetidos una y otra vez, con diferentes caligrafías. No sé cuánto tiempo pasé allí dentro. A veces escuchaba pasos fuera, otras veces dentro. El eco era tan profundo que confundía mi respiración con la de algo más. En una de las paredes encontré un espejo roto, y aunque estaba oscuro, podía ver mi reflejo. Pero el rostro que me miraba no era el mío. Era más joven, sin cicatrices, sin culpa. Era el hombre que fui antes de entrar a prisión. El reflejo comenzó a hablarme, no con la boca, sino con mis propios pensamientos. Me dijo que nunca había escapado, que aquel muro, aquella grieta, no llevaba hacia afuera, sino hacia abajo, que lo que yo rompí no fue la piedra, sino la línea que separaba lo que somos de lo que tememos ser. Intenté romper el espejo, pero la imagen se mantuvo. Tú abriste la puerta, decía mi voz del otro lado, y ahora todo lo que estaba detrás de ella camina contigo. Vi sombras moverse detrás de mí, reflejadas en los fragmentos rotos. Una por cada nombre que recordaba, una por cada hombre que desapareció. Corrí fuera de la cueva. El sol me cegó, pero el cielo no era azul, era el mismo gris opaco de los muros del penal. Sentí el suelo temblar bajo mis pies, como si algo enorme despertara. En la distancia vi la silueta de la prisión, solo que ya no estaba en el valle, sino sobre mí, suspendida en el aire, respirando, latiendo como un corazón gigante. De pronto, una voz llenó el viento. No era humana, pero tampoco completamente ajena. No escapaste, dijo. Solo cambiaste de celda. Caí de rodillas, y el suelo comenzó a abrirse bajo mis manos. Entre la tierra brotaron dedos, rostros, ojos, todos mirándome, todos susurrando mi nombre. Entonces recordé lo que me había llevado allí. El crimen, la condena, el peso de lo que hice. Nunca lo confesé, ni a los guardias, ni a los jueces. Pero ahora, esas sombras lo sabían. Eran los ecos de lo que oculté, los fragmentos de mi culpa, la carne de mi arrepentimiento. Entendí que no podía huir porque aquello no estaba detrás de mí, estaba dentro de mí. El suelo se cerró y el silencio volvió. Todo parecía calmo, hasta que sentí la respiración otra vez, justo a mi lado. No era la mía. Giré lentamente, y allí estaba, una figura idéntica a mí, cubierta de polvo, con los ojos vacíos. Sonrió, y en ese gesto entendí la verdad final. El que había escapado no era yo, era ella. Lo que se quedó atrás fue lo poco que quedaba de mi humanidad. Ahora camino por carreteras que no existen, hablando con voces que nadie escucha. Grabo estas palabras para recordarme quién fui, aunque ya no esté seguro. Si alguna vez ves mi rostro, si alguna vez escuchas mi historia, apaga la luz.
No porque te proteja, sino porque el reflejo que verás a tu lado no será el tuyo. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Tal vez pienses que esto es solo una historia, una pesadilla contada por un hombre roto, pero yo sé lo que vi, lo que aún escucho cuando cierro los ojos. No hay barrotes ni cadenas que puedan contener aquello que uno lleva dentro. El verdadero encierro no tiene paredes, respira contigo, se alimenta de tus silencios. A veces, cuando el viento sopla desde el sur, oigo el murmullo de los que dejé atrás. No me llaman con odio, sino con una tristeza que me atraviesa. Me recuerdan que la puerta sigue abierta, que el infierno nunca se cierra del todo. Y cuando el aire se vuelve pesado, siento su presencia, quieta, observando, no desde la oscuridad, sino desde mi propio reflejo. Si estás viendo este video, deja tu comentario. Dime desde qué país y ciudad me escuchas. Quiero saber hasta dónde llegan mis palabras, hasta dónde me sigue la sombra. Suscríbete, deja tu like y mantén las luces encendidas esta noche, porque si las apagas, podrías escuchar los pasos, los mismos que aún caminan detrás de mí.